Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estén donde estén en el mundo. Espero que estén pasando un gran jueves y me es muy raro, pero muy raro, después de haber escuchado más de 10 horas de grabación de conversaciones en Aprender de Grandes con Mariano Sigman, escucharlo cantar. Es algo rarísimo. Al principio me costaba reconocer su voz en su disco, pero ahí está Mariano cantando. Y hoy tenemos el lujo de que Mariano nos acompañe para seguir aprendiendo de él. Antes de empezar, como siempre, y ya es tradición en estos encuentros, quiero hacerles la pregunta de rigor, y ahí va la encuesta. ¿Están listos para la encuesta? Va a aparecer ahí. ¿Listos? Ya. La pregunta es si escuchaste el episodio de Aprender de Grandes con Mariano Sigman. Primera opción, sí, lo vi y lo escuché entero, 2 horas y media creo que dura. La segunda es sí, lo vi, lo escuché, pero todavía no terminé. La tercera es lo tengo pendiente, lo voy a escuchar hoy. Y la cuarta es qué podcast, qué Mariano. Vamos a ver las respuestas que ahí están llegando. Casi la mitad de ustedes, 44%, lo vio entero, y sé de algunos que lo vieron más de una vez. No sé si a ustedes les cae la ficha de qué significa esto. El episodio dura 2 horas y media. Multipliquemos por la cantidad de gente y la cantidad de productividad que ha caído en el mundo por culpa del episodio de Mariano es grande. Hay gente que ya lo empezó a ver y todavía no terminó. No los culpo, es larguísimo. Y hay algunos que lo tienen pendiente y siempre hay uno o dos que hacen el chiste de qué podcast, qué Mariano. Pero si cayeron acá pensando que iba a pasar otra cosa, bienvenidos también a este encuentro de la comunidad Aprender de Grandes. Este es el momento en el que, antes de empezar a charlar con Mariano, nos vamos a sacar la foto. Mati nos va a sacar la foto, así que si quieren salir en la foto de este encuentro de la comunidad Aprender de Grandes, es el momento de encender las cámaras, y como siempre les digo, no quiero que después tengan pesadillas por haberse arrepentido de no haber prendido la cámara en este momento. Así que enciendan la cámara, y mientras seguimos charlando, Mati se va a tomar unos minutos para sacarnos la foto, que después la ponen esos mosaicos hermosos que hace Mati. Bueno, pasaron muchas cosas con este episodio de Aprender de Grandes. Es un episodio que grabamos hace ya algunos meses con Mariano. Es, creo, el primer episodio que grabo a la distancia. Todos los demás episodios que grabamos en Aprender de Grandes fueron en persona, así que este fue un experimento, no solo por el título del disco, el álbum de Mariano, sino también por el formato de Aprender de Grandes. Y lo que quiero que hagan, también va a ser un experimento lo que vamos a hacer hoy acá. Lo que quiero que hagan ahora es que piensen cada uno de ustedes y anote, si tiene con qué anotar ahí, una cosa que quiera aprender y alguna razón por la cual siente que no puede aprender tan rápido o tan fácilmente o tan profundamente como le gustaría. Es decir, algo que quieran aprender, anótenlo en su cuaderno, no en el chat. En su cuaderno, anoten algo que quieran aprender y alguna razón que los esté trabando, que les haga más difícil aprender lo que quieren aprender, algo por lo cual sienten que no fluye lo suficientemente rápido. Porque esto que vamos a hacer hoy con Mariano es una clínica de aprendizaje. Como les decía en el email, no sé si existe la palabra, pero vamos a hacer eso y vamos a tratar de usar lo que Mariano sabe sobre la neurociencia del aprendizaje y lo que aprendió él mismo durante su proceso de aprendizaje, para ver si nos puede ayudar a destrabar alguna de estas cosas que ustedes están queriendo aprender. Entonces, Mati, ¿ya estamos con la foto? Sí, perfecto. Quiero mostrarles la nube de palabras. Veamos la nube de palabras de lo que conversamos con Mariano, Mati, porque es un buen resumen de lo que hablamos en el episodio para los que no terminaron de escucharlo todavía. Esas son las palabras que más aparecieron en la conversación con Mariano. Obviamente aprender está muy grande ahí, pero aparece también música, canción, lugar, gente, persona, voz, veces, espacio, momento, idea, cantar, esfuerzo, interesante, instrumento, historia, haciendo, bueno, lenguaje, disco, años. De alguna manera eso corta y resume mucho de lo que conversamos con Mariano. Para empezar, quiero que algunos de los miembros de nuestro queridísimo Esofacá de Gra, que son los facilitadores de los grupos que vamos a hacer en algún momento,
levanten la mano y le hagan alguna pregunta a Mariano. Vamos con Betty. Bettina, espera, te desmuteo. Ahí va. Desmuteate y hacele una pregunta a Mariano y empezamos. Sí, Mariano, obviamente, saluda también si querés de bienvenida ahora que Bettina te hace la pregunta. O mientras, ahí está Bettina. Ahí voy. Hola Mariano, hola a todos. Bienvenidos. Bueno, me fascinó la charla entre Mariano y Jerry. La vi 2 veces, o sea, 5 horas, no voy a decir que perdí, gané 5 horas de inspiración y así estímulo mental. Y una pregunta que te quiero hacer es sobre algo que me llamó mucho la atención, que es la relación entre la creatividad y la memoria. Y quería saber si la memoria es nature o nurture, para el que no tiene la expresión en inglés, si es algo que es con lo que se nace o si es algo que se desarrolla, y si es algo que se desarrolla, eh, ¿cómo es que se desarrolla la memoria? Si puedes dar algún tipo de cosas que uno puede hacer como para expandir esa capacidad, entendiendo que también eso impacta sobre la capacidad de ser creativo. Y también con respecto a la relación entre creatividad y memoria, eh, ¿qué cambios estás viendo o anticipas ver en el mundo eh, a raíz de estos bastones que tenemos que anulan la memoria, que sería la tecnología, que uno tiene los contactos agendados y la agenda, y digamos, delega la memoria en el dispositivo? ¿Cómo estás viendo o pensás que va a impactar eso en la capacidad creativa colectiva de la sociedad? Bueno, gracias Bettina por la pregunta que me resulta muy cercana. Voy a intentar responder rápido, me cuesta, pero voy a intentar hacerlo porque creo que va a ser mucho más ágil así. Primero te voy a responder cómo trabajar la memoria. Se trabaja, como cualquier facultad humana se trabaja, y también es una combinación de dados que nos han tocado un poquito, hay cierta condición, pero no hay ninguna facultad de la cognición humana que no se trabaje. La memoria, en general, creo que la entendemos bastante mal cómo se trabaja. La idea intuitiva es como la de un músculo, la idea de que tenés que agrandarla, que tenés una suerte de cajón donde guardas cosas, y que la gente memoriosa son elefantes con cerebros muy grandes que guardan un montón de cosas en una cabeza muy grande, y la gente que tiene como un cajón más chiquito. Y en realidad la gente que tiene buena memoria es... A mí me sirve el ejemplo del chiste, ¿viste? El que siempre hablas de un tema y se acuerda de un chiste sobre ese tema y puede sacarlo, como que hay gente que tiene una enorme capacidad asociativa, que no importa de qué estás... Después el chiste puedes extenderlo a la historia. Una persona que no importa de qué estás hablando encuentra una historia para contestarte que hilvana con esa historia. Y eso sirve para entender que en realidad lo más difícil de la memoria no es guardar muchas palabras, sino saber buscar en ese cajón tan grande. Es decir, tener el cajón ordenado de una manera tal. Por eso yo cuento mucho, y Jerry también, la práctica mnemotécnica más grande es ordenar las cosas literalmente en el espacio, es lo que se llama el palacio de la memoria, donde tenés un territorio espacial, que puede ser tu casa o puede ser un pedazo de la ciudad, donde cuando tenés que acordarte una lista de elementos, vas guardando esa lista de elementos en distintos lugares del espacio. Y lo que ese habitáculo geográfico hace es que te permite cosas que no estaban hilvanadas o que estaban desordenadas, les da una suerte de traza, una continuidad de un paseo en el cual puedes ir recorriendo esas palabras. Y eso te muestra que ahí claramente cómo la memoria está directamente relacionada con la creatividad, porque ese ejercicio de acordarte muchas cosas es un ejercicio creativo de cómo poner todas esas cosas de una manera tal que quedan todas, y estás como componiendo una canción de palabras, las estás poniendo. Y de hecho una segunda herramienta mnemotécnica que es muy parecida al Palacio de la Memoria es con esas palabras armar una historia, es decir, construirlas en algo que tiene una relación. Si no tiene ninguna relación, es muy difícil, te puedes acordar 3, 4, 5, pero si de repente vos puedes construir una frase larga, una historia que tenga sentido, entonces ahí ves que la memoria se trabaja básicamente armando dibujos en el espacio de palabras. Digo palabras porque las palabras son el sustrato fundamental de la memoria. No el único, pero el sustrato fundamental. Entonces ahí ves que esencialmente es un ejercicio enorme de creatividad. Y a mí me parece que en la escuela, hoy cuando está muy desprestigiada la segunda parte de tu pregunta, la memoria, hay como, yo creo que todo el mundo tiene esta idea de ¿para qué memorizar cosas si lo tenés en internet? Y entonces, pero eso es lo mismo que yo te diga, ¿para qué? Justamente hoy estamos con el tema de tocar un instrumento, si puedo hacer play y están los Beatles.
o por qué aprender a bailar si puedo poner un video de alguien que baila, o si yo puedo eventualmente, o por qué aprender es el cubo Rubik, parece una tontería si yo puedo ir y ver en internet las instrucciones. Cualquiera de estas cosas, la razón por la cual querés aprenderlas es porque uno tiene que tener un bagaje de una mochila propia de recursos que te permitan tener una vida social razonable, funcionar en el... Es decir, cuando puedes interrumpir una conversación, dice un segundo, voy a buscar en internet la respuesta, voy a programar 3 algoritmos que me digan para dónde tengo que ir. La gracia de una conversación, la gracia de un buen negociador, la gracia de una persona que hace bien cualquier cosa, de alguien que toca bien música, es que tiene recursos adentro que le permiten rápidamente y ágilmente entrar, como te contaba antes, el ejemplo del chiste. Entonces yo creo que, y con esto cierro, para mí me gusta el ejemplo de geografía, como que la gente dice, ¿para qué estudiar todos los ríos de Argentina si igual están en internet? Y la razón es que lo importante no es los ríos de Argentina, lo importante es haber ejercitado la práctica de la memoria. Es como que yo te diga, ¿para qué voy a jugar al fútbol o al hockey o correr o hacer gimnasia en la escuela si después yo no voy a dedicarme a eso? Bueno, lo haces porque aprender a manejar el cuerpo, a coordinar, a tener algo de agilidad, a tener algo de resistencia, velocidad, es necesario para otras cosas. Entonces yo creo que hay un malentendimiento muy grande y que yo pienso además que hay un riesgo enorme cuyas consecuencias, como muchas otras cosas, estamos experimentando sin paracaídas, que es eliminar sustancialmente el ejercicio de la memoria del colegio. Y lo último, pero quiero decirlo porque la memoria son esas cosas que uno se da cuenta del valor que tiene cuando las pierde. Y el ejemplo más extraordinario y dramático de pérdida de memoria es el Alzheimer. Es una persona que literalmente pierde la capacidad, y lo que cualquier persona que haya tenido vínculo con alguien de Alzheimer se da cuenta es que cuando una persona pierde la memoria, pierde todo. Pierde la capacidad de conversar. Porque cuando ya no te olvidas, el momento que vas a internet a buscar lo que querías, ya no te acordás qué querías buscar. Entonces, si lo llevas al extremo, esa idea, te das cuenta que el momento en el cual uno se deshace la memoria, directamente pierde la identidad. Entonces, la memoria es un recurso fundamental de todo aquello que somos. Y ponerlo en riesgo en la escuela, por lo menos deberíamos estar conscientes que es una inversión de altísimo riesgo y no algo para hacer livianamente. Eso pienso yo de la ciencia que conozco. Genial, genial. Gracias, Marian. Gracias, Bettina. Vamos con Facu. Gracias, Jerry. Buenas, Marian. Primero, un comentario. La primera vez que te vi tocar fue en Bariloche, en una cabaña hace mucho. Y doy fe que eras malo. Lo digo porque lo puedo decir porque vos lo dijiste primero. La segunda vez fue en Conex, que tenías tantas ganas de tocar que hicimos una presentación sobre moral, nada que ver. Hicimos una payada moral, creo que es la única que existe. O sea, ahí ya tenías mucho entusiasmo y eras un poquito mejor. La tercera, este disco, para mí me encantó, me sorprendió porque pensé que cuando lo dijiste, digo, bueno, va a ser algo. Y un nivel de profesionalismo tremendo. Entonces, primero, felicitaciones por el disco y por la conversación. Te quiero preguntar algo que tiene que ver con, el tópico es cuál es el instrumento en diferentes ocasiones o situaciones. Ayer veía a Marta Argerich tocando. Primero tiene 80 años y sigue tocando, no tiene partituras, no sé cómo hace, volviéndolo de la memoria, y toca piezas imposibles. Y en un momento mira al director con una mirada cómplice, como estamos tocando, y el director siempre me llamó la atención, que para mí no toca nada. O sea, desde afuera, yo veo a todos los tipos haciendo cosas dificilísimas, y las tipas, y ella lo mira a él, y en vez de mirar a cualquiera que estaba haciendo algo tan difícil como ella. Entonces te pregunto, ¿qué toca el director? ¿Su instrumento es la orquesta? No sé, es una pregunta que me hago. ¿Cuál es la musicalidad o el rol de tocar el director ahí? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, te agradezco, Facu. De hecho, yo me he olvidado de Bariloche. Tengo un vaguísimo recuerdo, lo del Conex sí me lo acuerdo bien. Me acuerdo porque me transpiraban las manos como nunca me transpiraron hasta que volví a un concierto ahora hace unos cuantos días. Pero me he olvidado lo de Bariloche. Gracias. No sé, yo la verdad que, o sea, no soy la persona para contestar que toca un directo. O sea, esa sería una pregunta para Feferovich o para... creo que sé tanto como vos. Puedo muy rápido, es decir, no es un tema que conozca. Tengo la misma impresión que vos y siempre me ha dado una altísima curiosidad porque entiendo que los directores son la esencia de toda la... Yo creo que hay un tema por lo menos lo que a mí me parece interesante, por eso yo de vuelta creo que no soy la persona para responder a eso, pero rápidamente lo que me parece interesante es que el director amalgama toda la orquesta. Y yo te voy a decir algo que
pasó con mi propia experiencia, ahora que se me acaba de ocurrir y que creo que es pertinente también como estas cosas que uno aprende. En general la música, por lo menos yo fui descubriendo, es algo que es una actividad intrínsecamente social. En general lo humano es intrínsecamente social, pero la música, y creo que hay propiedades físicas que hacen que la música sea intrínsecamente social, es decir, el tema de la vibración y la resonancia del aire que hace que de alguna manera genere una suerte de conexión mecánica entre los cuerpos, es casi como darse las manos, es decir, de hecho a veces cuando sentís por eso el bajo, que vos lo conocés, es un instrumento que de alguna manera amalgama mucho porque yo creo que resuenan frecuencias que directamente conectan, frecuencias no esotéricas, frecuencias físicas de vibración del aire que se sienten como vibraciones en el pecho, cuando vas a un boliche y literalmente la música te hace vibrar el pecho. Yo, como casi cualquier persona que aprende de grande a tocar música, es distinto de una persona que aprende de adolescente a tocar música, aprendí a tocar música solo, o sea, con un profesor, pero yo tocaba la guitarra en mis canciones, con los cuales yo propago mi propio error. Cuando vos tocas con alguien, te tenés que sincronizar con esa persona. Es como bailar solo o bailar con dos personas. Hay bailes que se hacen solos y bailes que se hacen con dos personas. Entonces yo me di cuenta, de hecho, cuando terminé el disco, o sea, yo hice un concierto hace 2 semanas, hice una banda, o sea, cantaba Claire y habían 2 guitarras, una percusión y un piano. Y para mí fue un ejercicio dificilísimo, y la parte difícil de ese ejercicio fue tocar a tempo con todo el mundo. Y a mí me pareció una novedad eso, porque me parecía que, pero en un momento te das cuenta que vos estás tocando y tenés un ritmo interno, que es tu propia percepción de cómo estás tocando la música, al lado hay otra persona que está tocando con su propio ritmo, y vos tenés que al mismo tiempo, es algo que cualquier músico hace con extrema facilidad, pero cualquiera que no es músico, yo te estoy mirando, Facu, y me va cambiando el mosaico y ya no sé dónde mirar, porque te estoy respondiendo a vos y te fuiste moviendo y ahora ya no te veo más. No importa, lo miro a Jerry que anda por ahí. En realidad debería mirar a la cámara. Mano, Facu, si levantás la mano apareces arriba, Facu. No importa, da igual. Igual debería, yo sé que debería mirar la cámara, pero todavía a esta altura del partido no aprendí eso. En fin, tenés que tocar y tenés que escuchar al mismo tiempo. Eso, como cualquier facultad humana, cuando haces bien las dos, podés juntarlas con mucha facilidad. Cuando tocar la guitarra te cuesta mucho, dejás de escuchar a los otros. No los escuchás más, porque literalmente están tocando lo tuyo muy fuerte, pero estás tan concentrado vos en lo que estás haciendo, te requiere tanto esfuerzo, que dejás de atender al mundo exterior. Y entonces pasa lo que pasa en muchas bandas, que empiezan a tocar a ritmos distintos. Si tocas con alguien que toca muy bien, como a mí me pasa, esas personas se te van acomodando y vos te vas de tiempo, pero esas personas te siguen al destiempo y entonces funciona bien. Yo entiendo que el director resuelve eso a una escala infinitamente más precisa de que la que yo te estoy hablando, que aun cuando sean músicos virtuosos y aun cuando la música une, cada uno de ellos vive su propio viaje y hay alguien que hace de maestro de ceremonias y que de alguna manera los coordina a todos y hace una suerte de puente colectivo en el cual todos lo miran y para empezar marca el tempo. Entonces no se adelantan ni se atrasan porque el director está marcando el tempo y ellos saben seguir, es un metrónomo que están siguiendo todo. Y además de ese tempo marca las intenciones, las expresiones y de alguna manera está dirigiendo un montón de gente para que funcionen bien como un colectivo. Sí, yo creo que el director de orquesta es necesario porque nosotros no somos hormigas. Las hormigas tienen mecanismos de funcionamiento global que no necesitan de un coordinador. La música funciona bastante bien, pero no tan bien como para no necesitar de una orquesta. Una orquesta que ha ensayado infinitamente y que se conocen y que probablemente pueda funcionar sin director, pero el director suple esos errores. Me parece que esencialmente esa es por lo menos la esencia de cómo yo lo veo. Pero de vuelta, yo no soy ni musicólogo, pero por lo menos desde mi propia experiencia, yo me vendría bien un director que me vaya marcando la pauta, pero para eso tengo que tocar suficientemente bien como para poder prestarle atención y no dejar de tocar el instrumento. Genial, gracias Marian, gracias Facu. Vamos con Meggy y después con Ale y vamos a los grupos. Vamos, Meggy. No sé si ¿está congelada Meggy o la veo yo congelada? Si no, vamos con Ale. Ale no me podía. Hola Mariano, ahí está, ¿cómo estás? Hola. Ahí está. Bueno, la verdad es que cuando escuché el episodio me impresionó mucho la cantidad de retos que te pones permanentemente, retos de todo tipo, retos intelectuales, he sabido que también retos físicos, no lo voy a spoilear por si después Jerry lo va a contar o vos lo vas a contar, pero hubo un momento en la charla en que vos citaste a Dorothy Parker y dijiste que la cura contra el aburrimiento es la curiosidad. Y después dijiste, pero
La curiosidad, no dijiste pero, la curiosidad no tiene cura. Y esa frase me quedó resonando porque creo que la dijiste como para poner a la curiosidad allá arriba, con una idea de algo súper positivo, muy necesario y demás, pero, bueno, y acá viene la pregunta, esto de la curiosidad incurable, ¿no se emparenta un poco con la insatisfacción permanente? Creo que no. Entiendo dónde va la idea. Hay primero que la curiosidad, una cosa es... me había olvidado de lo de T. Parker, gracias, efectivamente. Yo cuando en un momento estaba pensando sobre el tema de curiosidad, estaba la idea de cuál es el opuesto de la curiosidad, es decir, cuál es y que no es claro de definir. Y ella da esta idea, la cita es de ella entera. Es decir, ella dice que la curiosidad es la cura del aburrimiento, perdón, es una cura del aburrimiento, pero que nada cura la curiosidad. Algo debe haber, es decir, en última instancia, una pregunta que subyace, creo, lo que vos estás diciendo, es la motivación, que es qué nos pone en movimiento para hacer algo. Y hay como una suerte de idea, que yo creo que es una idea errónea, cuando yo creo que hay ciencia que muestra que es una idea errónea, que es que para lanzarte en estas gestas tenés que tener como una gran necesidad de sufrimiento e insatisfacción, que es la que te llevan para resolver tanto sufrimiento e insatisfacción, a subir estas montañas que son las únicas que la calman irremediablemente. Eso se parece un poco a otra metáfora muy instalada, que es la idea de que para crear arte hay que sufrir y hay que tener una cantidad de vivencias y que nadie puede crear arte desde el confort de su sillón y estando bien y cómodo y feliz. Yo creo que ninguna de esas dos ideas tienen asidero. Y al revés, hay un montón de contraejemplos, por lo menos, de situaciones en las cuales gente que está bien y que no tiene grandes necesidades y que no está sufriendo y no la está pasando mal, por distintas razones, que también tiene que ver con su sistema motivacional, pero que no empiezan en un estado de sufrimiento, un estado de necesidad de encontrar una satisfacción muy grande para paliar algo que no tiene remedio, se lanza a este tipo de aventuras. Hay una cosa que yo creo que tiene que ver con lo que vos contás. Voy a tratar me lo acuerdo más o menos, porque es una literatura que leí hace mucho tiempo, pero dentro de lo que se llama el sistema de temperamento, que son como aquellos rasgos que son muy idiosincráticos de la personalidad, y que mucha gente estudió, que son cosas que antes hablábamos con Bettina que uno puede cambiar todo. Eso es cierto, pero hay cosas que se cambian muy fáciles y otras cosas que son bastante difíciles de cambiar. En general, esas cosas que que son difíciles de cambiar, se las considera como parte de lo que se llama el temperamento. Son aquellas cosas que parecen ser como muy idiosincráticas, son aquellas cosas que los padres o las madres reconocen en sus hijos o hijas casi desde que nacen. Y, por ejemplo, algunas de ellas es ser introvertido. Ser introvertido es algo que es muy difícil de cambiar. Otra cosa que es muy difícil de cambiar es, hay chicos que se sientan en la silla y que están como así, y otros chicos que están como, que no paran de moverse, y que tienen como una energía de activación muy alta. Estas cosas persisten y forman parte como de rasgos de carácter que están muy establecidos. Otras se pueden cambiar, pero son difíciles de cambiar. Dentro de ellos hay uno que tiene que ver con distintos sistemas de vincularse con distintas formas o distintas estrategias o distintas maneras de vincularse con el sistema de motivación. Entonces, hay chicos que son el clásico chico, por ejemplo, o chica, que le das cualquier juego y están bien con ellos, como que le das una madera y empiezan a hacer golpes y encuentran una solución. Y después hay otros chicos que necesitan estímulos muy particulares y en general de mucha energía. Tienen que jugar a la Play o al iPad, o tienen que tener algo como... y que si no tienen eso se frustran mucho. Entonces, existen distintas estrategias para... cada uno de nosotros tiene adentro algo que son las pulsiones, que en última instancia es aquello que te pone en movimiento. Y hay distintas variantes, es decir, somos un poco distintos. Entonces, esa parte de tu pregunta yo creo que tiene razón y eso cambia cómo cada uno de nosotros somos. La parte que creo que no es
es intuitiva, pero que resulta no ser correcta, es que aquellos que entran en más movimiento con las cosas y que buscan hacer un montón de desafíos y eso, que es lo que vos decías que me pasaba a mí, nace en la insatisfacción, nace en una forma particular de buscar el placer. Y de hecho, fíjate que en el caso de los chicos, que yo te contaba, que es donde está más estudiado, los que son más curiosos son justamente los que juegan con cualquier cosa. Es decir, el que le das y en algún lugar son los que están menos frustrados. Son los chicos que, porque encuentran un poco también placer ahí donde van y donde lo... Entonces, me parece buena la pregunta, me parece importante, me parece como... Y yo me la hago también. Es decir, cuando yo hago estas cosas me pregunto por qué las hago todo el tiempo. Y me pregunto sobre todo a veces si no es una estupidez. Como por ejemplo decías, los retos deportivos y algunas cosas que yo hago donde me pregunto... Son cosas que requieren un esfuerzo enorme, que a veces tienen cierto riesgo, que a veces tienen... Y yo trato de preguntarme si no son cosas que las hago porque estoy justamente necesitando como si no es una especie de adicción compulsiva. En mi caso personal yo creo que la respuesta es que no. Me puedo equivocar, o sea, pero en todo caso lo pienso y no creo que haya, como te digo, una relación causal como sugiere la intuición, y creo que es una intuición razonable que yo tengo y que todos tenemos, de que hacer este tipo de cosas nace como de una cosa muy yonki, de tener que tener estímulos enormes para paliar insatisfacciones que sin ese volumen de estímulos no se te satisfacen. Creo que no es así. Gracias, Marian, y gracias, Meggy. Ale, Gracias. ¿podemos esperar para hacer tu pregunta, para volver? Porque estamos un poco, y quiero ir a los grupos porque algunos de los facilitadores se tienen que ir más temprano. Vamos a hacer lo siguiente, todos. Vamos a ir a los grupos, y lo que quiero que hagan va a ser muy cortito, hoy lo de los grupos, porque queremos volver para seguir conversando con Mariano. En los grupos, a todos los que quieran, obviamente, no es obligatorio, pero todos en los grupos que tengan ganas pueden compartir eso que quieren aprender y qué los está bloqueando. Hagan una oración cada uno. Quiero aprender esto y veo que no puedo por tal razón. ¿Sí? Así hacen una ronda rápida, y lo que va a ayudar el facilitador de cada uno de los grupos es a que cada grupo elija a una de esas personas para que cuando volvamos acá compartimos eso con Mariano y Mariano nos ayuda a destrabar. ¿Está claro? Es muy sencillo lo que vamos a hacer en los grupos y esta vez va a ser muy cortito, así volvemos rápido. Y de hecho, muchos de ustedes compartieron la encuesta previa que mandé hoy hace un rato, nada más. Con Mariano nos vamos a quedar acá mirando las respuestas de esta encuesta a esas dos mismas preguntas: ¿qué querés aprender y qué te está bloqueando? Para que cuando volvamos todos acá, sigamos aprovechando de las respuestas de Mariano y seguir aprendiendo de él. Vayan a los grupos, disfrútenlo y volvemos exactamente, hagamos 15 minutos, facilitadores, 15 minutos. Así que tiene que ir súper rápido y volvemos. Yo les aviso 2 minutos antes y los traigo de vuelta. A los grupos, Mati, que lo disfruten. Bueno, ahí sí, creo que estamos todos de regreso. Espero que les haya ido bien. Fue poquito tiempo, la idea era que cada uno pudiera compartir solamente el título de qué quiere aprender y algo que lo esté bloqueando. Vamos a ir con cada uno de los grupos y le pido a los facilitadores que pongan el nombre de la persona de ese grupo que lo va a representar delante de todos. Así que vamos con el grupo 1, con Gabriel Valenzuela. Mati, si desmuteas a Gabriel Valenzuela. Gabriel, contanos brevemente qué querés aprender y qué te está bloqueando, a ver si Mariano nos puede ayudar. Ahí está, ahora sí. Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que quiero aprender es chino, porque trabajo en una central nuclear y ahora se vienen los chinos, una central nuclear nueva van a fabricar. Y bueno, y mi problema, digamos, que me trabas, tengo dislexia. Bueno, digo, el español hasta ahí nomás. Hice el curso de oratoria con Jerry para que me ayude. Quiero ver el chino, qué me va a pasar con mi dislexia. Bueno, lo primero es que si vas a aprender chino tenés que tomar la decisión, supongo, si querés aprender a escribir en chino o si querés hablar chino, que son cosas muy distintas. El chino es el caso para todos los idiomas, en particular para el chino, que tiene un sistema de caligrafía tan distinto. La dislexia atraviesa idiomas. El chino es un poco particular justamente por su sistema de escritura. Tiene como un poco, es posible que te llevas mejor, es posible que te termines llevando mejor con los ideogramas que con la caligrafía, pero bueno, puede que sea un punto de dificultad. Si es así, es razonable empezar hablándolo.
antes de escribirlo. Y dicho sea de paso, una cosa que creo que hemos hablado en otro Aprender de Grandes con Jerry es, no sé si en este mismo incluso no lo hablamos en el último, yo ya me he perdido, pero que creo que va a ser muy típica es cuando uno aprende de grandes, uno aprende distinto que cuando uno aprendía de chicos. Y cosas que uno le achaca a la edad en realidad tienen que ver con el método del aprendizaje. El lenguaje para mí es el mejor ejemplo de esos. Es decir, un chico pequeño aprende el idioma de una manera muy distinta que un adulto. Lo que hace un chico chiquito es escucha el idioma durante un rato largo, mucho tiempo. Antes, no solo antes de empezar a escribir, sino antes de empezar a articularlo. Es decir, un chico entiende el idioma antes de saber hablar ese idioma. Una vez que tiene entendida esa estructura, que es una especie de paisaje prosódico de la música del idioma donde está cómodo, empieza a esbozar las primeras palabras en una situación bastante particular y como con poco vocabulario. Los adultos aprenden mucho vocabulario escrito, aprenden a mapear palabras contra dibujos, es decir, es un método que es bastante más rápido para aprender 200, 300, 400 palabras, pero es bastante menos efectivo para hablar bien un idioma. Entonces, esto es también como otra cosa interesante, que es, hay maneras de aprender que son como un poco atajos que te permiten ir muy rápido, hacerlo más o menos razonablemente bien, pero que no te permiten ahondar bien eso. Yo, dado lo que me contás, me parecería interesante que te olvides de la escritura por un rato largo, como fue el caso, de hecho, cuando emprendiste el castellano, y que te dediques a escuchar mucho chino, a escuchar un montón, y después empezar a hablarlo. Me parece un procedimiento mucho más razonable para cualquiera, y sobre todo para vos, contado lo que contás. Gaby, vas a tener que mudarte a Shanghái o algún lugar así, ¿no? Para vivir en chino de No, primera mano. hay mucho material para escuchar chino, escuchar películas, empezar a hablarlo, quiero decir, pero hacerlo, hay muchas maneras de asimilarse con la estadística. Pero sí, mudarte a Shanghái sin duda que es la manera más efectiva, si eso es posible. Espectacular. Gracias, Gaby. Gracias, Mariano. Vamos con el grupo 2 con Marcelo Giuglioloni. No sé si lo pronuncio bien o no. Bastante parecido, es la historia desde la primaria. Giulioloni sería. Lo que yo planteé en el grupo fue lo siguiente: a mí me gustan muchísimas cosas. Estudié guitarra, toco sitar, construyo casas de barro, tengo un trabajo de oficina convencional en una empresa de tecnología, muchas cosas que me gustan. Lo que no llego a encontrar es algo que diga, me meto de cabeza en esto, a estudiarlo, a analizarlo en profundidad, en detalle, así como con una, no sé si llamarlo, si pasión es la palabra ideal, pero con una profundidad que digas, casi que no me interesa nada más que darle de cabeza a esto. Ese fue el planteo que hice. Pero tu planteo, para entender bien, o sea, ¿vos querrías hacer eso o no querés hacer eso? ¿Estás bien? Me gustaría encontrar algo, sí, me gustaría encontrar algo que diga, no quiero hacer nada más que esto. Sí. Tampoco sé si es lo correcto, ¿no? Pero... Bueno, por eso, yo estas cosas, es difícil decir cuando uno dice, yo lo que quiero es algo, ¿no? Porque uno es una multitud de deseos en realidad, y probablemente creo que es justo reconocer que uno quiere muchas cosas al mismo tiempo, porque lo que creo que vos te das cuenta y sabes entender es que dedicarte a pleno en algo significa abandonar otras cosas que a lo mejor no querés abandonar. Entonces, yo también, y esto pasa en todos los dominios de la vida, y también es como son como en un continuo. Hay gente que encuentra un sistema de motivación en la cual puede persistir haciendo lo mismo, o con el mismo grupo de personas, o en la misma situación, o en el mismo lugar. Es parecido a lo que hablábamos antes del temperamento, y hay gente que tiene un perfil de temperamento que es muy distinto, en el cual necesita cosas nuevas todo el tiempo. Así funciona su sistema motivacional. Probablemente vos seas más de los segundos, o sea, por lo que contás, y de vuelta hay un cúmulo de gente que está ahí, hay un cúmulo de continuos. Eso no quiere decir que uno tenga que estar estancado en eso. Esto no es para decirte, mira, vos tenés como ese rasgo de personalidad. Entonces, lo que creo que de vuelta es bueno entender esto, también lo hablamos bastante con Jerry, porque muchas veces uno dice, quiero aprender ruso. Está bien, pero ¿cuánto querés aprender ruso? Porque quiero aprender ruso un montón. Ok, perfecto. Entonces un tema que apareció en muchas cosas que mandaron, pero no tengo tiempo. Si realmente quisieras aprender ruso y tenés realmente muchas ganas, tendrías tiempo. A lo mejor no querés tanto como pensás. Eso es lo que yo digo. Creo que tenemos muchas distorsiones en el espacio de deseo que llevan a este tipo de inconsistencias. El que realmente quiere aprender un idioma es un bebé que está aprendiéndolo, porque si no habla ese idioma no se comunica. El que realmente quiere aprender un idioma es un chino que llega a la Argentina
y que si no habla español no se comunica con nadie. Entonces tiene una necesidad voraz de hacer eso, tiene un deseo fundamental porque su vida realmente depende de eso, y ahí aprende, y ahí le dedica el tiempo. Entonces, muchas veces nosotros nos inventamos deseos que proyectivamente son muy interesantes, pero que después no le damos como la consonancia, la consistencia que tiene con eso. Entonces a mí, yo no te conozco, no sé, digo, pero lo que me preguntaría, a mí, a cada uno de nosotros nos pasa cosas parecidas. Y uno en un momento tiene que sincerarse consigo mismo, decir, bueno, la verdad que yo no quiero abandonar todas estas cosas. Y eso implica que no puedo dedicarme a nada íntegramente porque, y bueno, no pasa nada, está bien, así soy yo y me reconcilio con eso y está bien. Me siento como un psicólogo, o sea, es un Sí, rol iba a decir rarísimo este, eso. boludo. O sea, Iba a decir eso. Entonces, Marcelo que quería ver cómo hacer Pero para ¿qué hacemos? enfocarse en Porque algo, no decidió tengo que no otra, quiere porque como enfocarse está en planteado esto, algo. tengo que hacer eso. O sea, pero la última vez que hice fue esto, me acuerdo que estaba en Perro de la Calle, que me hacían hacer eso, como que llamaba a alguien y yo le daba consejos. Porque además imagínense que yo soy la peor persona gestionando su vida, o sea, no sé, o sea, supongo que tenemos que hacer, ya nos embarcamos en esto. Yo en todo caso pido disculpas, quiero decir, o sea, no es que soy un terapista hago con honestidad, les digo lo que se me ocurre en este juego que me han propuesto, pero discúlpenme, quiero decir, o sea, no es que a mí me resulta rarísimo esto. Pero bueno, sigamos jugando. Esto Sí, me hace acordar, Marian, algo que no sé si te lo conté. ¿Te conté cuando lo conocí a Dan Ariely? me parece que sí, pero no me acuerdo, así contarlo de vuelta, porque Hace además mucho. seguro que Bueno, se lo esto contaste a les los cuento a demás. todos. Dan Ariely es alguien que después con el tiempo, con Mariano hicimos muchas cosas juntos. Es un capo y tenemos el lujo de tener cierta cercanía con él. Hace investigación, hace mucha investigación sobre lo que en inglés se llama behavioral economics, que tiene que ver con cognición y comportamiento y sesgos y muchas de esas cosas, que es mucho de lo que hace Mariano también. Y de hecho Mariano y Dan han colaborado bastante. Yo lo conocí en el 2011, a Dan, en una situación bastante particular. Estaba yo con un amigo en Burning Man. Burning Man es un lugar medio raro en la mitad del desierto de Nevada, en Estados Unidos, donde una vez por año se juntan como 50.000 personas durante una semana a construir una sociedad sustentable, y después de esa semana se van de ahí y no queda rastros, una sociedad en la cual el objetivo es expresarse a través de los cuerpos de manera artística y de manera extrema. Y no hay dinero, está prohibido el uso del dinero, con lo cual son todos regalos e intercambios. Yo estaba ahí con un amigo y veníamos de leer a Dan Ariely bastante, y de repente vamos caminando y vemos un tipo medio en bolas que viene caminando hacia nosotros, porque hay mucha gente, hay mucho nudismo, la gente está bastante desnuda. Y yo le digo, che, Sergio, ¿viste quién acaba de pasar? No se lo dije, le digo, boludo, ¿viste quién acaba de pasar? Así le dije a Sergio. Me dice, no, ¿quién? Creo que es Dan Ariely, porque aparte Dan tuvo quemaduras muy fuertes, entonces es muy difícil de no reconocerlo a Dan cuando lo ves. Tiene quemaduras en una parte importante de su cuerpo. Y entonces volvimos corriendo y empezamos a charlar con Dan, y medio como que nos hicimos amigotes de Dan ahí. Después él terminó viniendo a TEDx Río de la Plata y hicimos cosas juntos con Mariano, con él, en TED y en otros lugares más. Lo interesante, y a esto viene toda la historia, es que lo que él llevó para regalar a Burning Man, yo llevé banderines de fútbol, no sé, remeras, esas cosas. Dan hizo un puestito en el cual puso un cartel grande en la mitad del desierto ahí que decía consejos gratis. Y lo que él regalaba, viniendo él de un perfil parecido al de Mariano, era consejos, que es lo que nos está regalando Mariano ahora. Así que veo un cierto patrón ahí de que la gente que estudia cómo funciona nuestra mente, cómo aprendemos cosas, los sesgos que tenemos y cómo nos comportamos, puede por lo menos, aunque sea, darnos la sensación de que nos puede ayudar con estas cosas, y yo creo que nos ayuda también. Así que no sé, Marian, si hay ahí algún patrón. No, si lo hizo Dan, lo puedo hacer yo, está bien, somos... pero bueno, a mí, yo estoy, sigamos, digo, solo quería eso, como también aclarar el que desde dónde uno lo hace, o sea, definitivamente no lo hago desde un lugar en el cual yo sienta que estas cosas las haya resuelto, o sea, pero bueno, intento al mismo tiempo también decir cosas que no sean simplemente, esto te lo quiero decir como que en la medida de lo posible trato de no dar opiniones, sino que supongo es parecido a lo que Dan pensaba, trato de contarles cosas que vengan de cierta ciencia también, quizás es como el valor de diferencia de lo que ojalá yo pueda hacerles, si logro improvisar respuestas adecuadas para cada una de estas cosas que van saliendo. Trato de vincularlo con algo de lo que yo conozco, estudiado
y leído que les pueda ser pertinente. Está buenísimo. Sí, Diego, por ejemplo, Ale, que levantó la mano. Ale, si no tenés problema, vamos por la lista de los grupos y después al final, con los que levanten la mano, hacemos más conversación. Vamos con el grupo 3, con Mariano Imbragno. Mariano, si podés desmutearte y contarnos qué quieres aprender. Sí, ¿cómo estás? Gracias, Jerry. Mi hijo me dice siempre, ¿cómo puede ser que me interese todo? Digamos, porque siempre aparece algún tema de conversación y trato de meterme. Y la pregunta viene un poco por ahí, salió en el grupo varios que les pasaba algo parecido, cuando uno tiene, vamos a llamarle una curiosidad exacerbada por los temas, y lo grafiqué en un ejemplo que me pasó a mí concretamente cuando intenté desarrollar una web. Yo no soy técnico, no conozco mucho de eso, pero bueno, empecé a investigar cómo así, empecé a desarrollarla, y en el medio de eso aparecieron metodologías de desarrollo rápido que también me interesaron, entonces me empecé a meter en metodologías de desarrollo rápido. Cuando digo meter es a un nivel de profundidad medio, diría, no a fondo. Luego de eso me di cuenta que ese tipo de metodologías tenía un método que yo podía enseñar en una cátedra que doy en la universidad, entonces me metí con eso. Y la conclusión, digamos, de este ejemplito, digamos, que lo puedo llevar para otros ejemplos que tuve, es que no terminé ni desarrollando la página web, ni metiéndome en las metodologías de desarrollo rápido a fondo, digamos, como para ser un experto. Y bueno, y después terminé aplicándolo para otra cosa. Entonces, concretamente la pregunta es si de tu experiencia o de tus vivencias, ¿crees que hay algo que pueda ayudarnos a los que tenemos, así como exacerbada la curiosidad, por decirlo de alguna forma, hacer un poco de foco para empezar y terminar algo, digamos, ¿no? Sí, se me ocurren, bueno, es curioso que en este grupo aparece mucho más el problema de una curiosidad exacerbada que no lo contrario. También existe al revés, ¿no? Como gente que tiene una cierta apatía por buscar cosas nuevas. Hay una cosa que vos debes conocer bien, Mariano, por lo que haces, que se llama como el balance entre exploración y explotación, que está muy vinculado con todo lo que estamos hablando, y que está muy vinculado también con aprender de grandes. Es algo que viene como de distintas ideas de ciencia de la computación, pero después se aplica mucho a ciencia del comportamiento, que tiene que ver con, el ejemplo clásico es vos te vas de viaje, vas a Japón, o no, vas a Italia o vas a Uruguay, da igual, vas a un restaurante, te gusta mucho, es muy lindo restaurante, comiste muy bien, te quedaste 5 días en Uruguay, vas el segundo día, la pregunta es, ¿volvés al mismo restaurante o vas a otro? Y entonces ahí hay distintos perfiles, como hay algunos que dicen, comí muy bien, ¿por qué iría a otro? Y otro dice, estoy 5 días en Uruguay, comí bien, pero a lo mejor hay otros son mucho mejores, y entonces tengo que seguir explorando y buscando, porque si no pierdo lo que en negocios se llama el costo de oportunidad. Es decir, aprendí algo y persisto en explotar eso que aprendí y voy bien, pero me pierdo haber encontrado algo que es mucho mejor. Entonces, todo esto que estamos hablando, esta curiosidad por buscar cosas nuevas, en última instancia responde a algo que es propio de toda la maquinaria biológica, que es tratar de encontrar un equilibrio entre hasta dónde seguir buscando. Ese equilibrio sucede en cada una de nuestras vidas, o sea, uno de chiquito aprende muchas cosas, explora, busca oficios, busca cosas que le gustan, y la mayoría de los adultos después explotan, es decir, encontraron algo que hacen bien, encontraron cierta manera de hablar, encontraron ciertos vínculos, ciertas relaciones, y persisten en eso durante un montón de tiempo. En ciertas situaciones de incertidumbre, se vuelve a abrir un poco la exploración, y lo que acá estamos es como un conjunto de una tropa de exploradores, o por lo menos lo que yo veo es que hay mucha gente que persiste en la exploración. Una pregunta que uno puede hacerse es si está bien. Vos decís como que yo siento que decís, bueno, exploro demasiado, ¿no? Porque busco esto, busco lo otro. Entonces, y hay gente que al revés, que explota demasiado y que pierde coste de oportunidad. Entonces, una pregunta es si hay una manera, entre comillas, bueno, entre comillas, sin comillas, óptima de resolver ese problema. Y la gente que hace ciencia de computación lo ha estudiado, es como el problema de las búsquedas de departamentos, o el famoso problema de la búsqueda de pareja, donde vos decís, bueno, por ejemplo, vos tenés que buscar departamentos, es un problema de computación clásico, vos tenés que buscar un departamento, entonces vas a un departamento, lo ves, te parece que es interesante, te gusta, podés cerrar, o podés decir, voy a buscar otro, pero si vas a buscar otro, el anterior lo perdiste, porque ya lo va a agarrar otro, ¿no? Entonces, y puede ser que no encuentres ninguno que era tan bueno como el primero. Entonces la pregunta es, ¿te casás con el primero que encontrás que más o menos te gusta? Y en tu caso sería, empecé a hacer ciencia de datos, lo que fuese, y me quedo con eso, o sigo buscando. Ese problema tiene una solución óptima, que es que hay que explorar el 33%, o sea, tenés que explorar el 36%, literalmente el 34%, esa es la solución óptima, y quedarte con el mejor que encontraste. Es decir, a partir de ahí,
Quiere decir que si vos parás demasiado temprano está mal, si seguís hasta muy adelante también está mal. Entonces, yo creo que lo primero que es importante saber es que, por lo menos a nivel de que hay un equilibrio razonable entre diversificarse y especializarse. Y que diversificarse demasiado te hace justamente, como decimos, perder foco, especializarse enormemente te hace perder costo de oportunidad. Eso es bastante... Si vos identificás claramente que vos te diversificás demasiado y que estás de un lado del mostrador y que querés cambiarlo, como es lo que contás, entonces ahí tenés que ir al curso de hábitos de Sherry, porque lo que vos tenés es un hábito, que vos tenés como una costumbre en la cual estás acostumbrado a hacer eso y tenés que encontrar maneras de cambiar costumbres. Una que a mí me gusta, que yo no, o sea, después por ahí Sherry puede, me parece, también comentar en esto, pero una idea que yo traigo muy seguido para este tipo de cosas es lo que se llama el contrato de Ulises. Es decir, nosotros muchas veces no somos buenos gestionando nuestras cosas en el presente. No somos buenos, por ejemplo, tomando la decisión de si tenemos que manejar cuando estamos borrachos, nos parece que no va a pasar nada, y entonces salimos, ese sería un ejemplo típico. No somos malos, por ejemplo, somos malos diciendo a las 10 de la noche que queríamos hacer dieta, pero tomando la decisión de que no quiero comer, entonces la gente como. Vos, por lo que contás, sos malo en que hiciste 8 cosas y sabes que no te interesa una más, pero cuando se te presenta la oportunidad, haces una nueva. Entonces, en cada una de estas cosas en las cuales uno identifica que uno es malo, lo que uno hace es un pacto con su futuro para no darse esa carta de libertad. Por ejemplo, en el caso de la comida sería no tener comida en la heladera, estar cerrada, sería un pacto Ulises en el cual vos no tenés la opción a las 10 de la noche, no dejás a tu libre albedrío. En el caso del coche son los sistemas que ya existen, que el coche no arranca si vos no das un test de alcoholemia que es positivo. Entonces es un pacto de Ulises que vos haces con tu... Se llama pacto de Ulises porque Ulises, cuando volvía de su viaje, sabía que se iba a encontrar con las sirenas y que no iba a evitar la tentación, entonces él se ata al mástil, es un pacto que hace consigo mismo para no sucumbir a su propia idiotez. Entonces, en general, cuando uno detecta algo que es tóxico para uno y que a uno le hace mal y que uno realmente quiere cambiar, pero no lo puede cambiar, muchas veces es interesante la idea de pensar qué puedo hacer yo ahora para impedir que en un futuro yo no tenga esa opción, porque sé que yo pienso que si la tengo voy a elegir bien, pero la evidencia demuestra que sistemáticamente elijo mal. Entonces, en tal caso, vos tendrías que pensar, para el problema que vos pensás, cuál puede ser un pacto Ulises razonable para no caer en esa tentación, que es como una tentación de vuelta de comer a la noche en la heladera, o de manejar ebrio, o de tomar decisiones incorrectas, que vos sabés que son incorrectas, pero que de alguna manera son habituales y compulsivas. Genial, no tengo mucho para agregar ahí. Prefiero que sigamos avanzando con esto o que se anoten en el curso de hábitos, ya que Mariano le hizo la publicidad. Vamos con el grupo 4 con Andrea BGM, B corta GM. Andrea, si podés desmutearte y compartir con todos qué querés aprender. Sí, pido disculpas que no tengo video, pero es para tener buen audio. No hay problema. Bueno, lo que yo quiero aprender y que ya he empezado es, yo ya sé montar a caballo y hace unos 5 años que empecé a hacer salto. Y cuando me cuestioné, llegué a un momento de bloqueo en que siento que no avanzo y cuando me cuestioné, bueno, ¿qué me puede estar impidiendo? Ahí viene una pregunta para Mariano, que es si a nivel de esto, de aprendizaje de algo de tipo físico, de un nuevo deporte, sí que hay limitaciones, como que no toda la vida podemos de repente incursionar en un deporte nuevo. Y otra cosa que se me ocurrió ahora después, que no la había comentado en el grupo, es qué pasa cuando algo lo habíamos aprendido de una manera y tenemos que pasar a aprenderla con una técnica nueva. O sea, yo había aprendido a andar a caballo en Uruguay al estilo convencional, criollo, de trabajar con ganado, lo que fuera, y de golpe me meto en un mundo más de técnico, profesional, y donde incluso los caballos responden a otro tipo de estímulos y como que se les da las ayudas o las indicaciones de otra manera. Y mi momento de bloqueo es que yo, si hago la analogía con aprender a conducir un coche, siento que nunca he llegado al punto en que siento que estoy en piloto automático. O sea, siempre estoy como desbordada por el sinfín de variables que tengo que controlar para hacer algo bien y no lo hago porque tengo como la mente desbordada de tener bajo control tantas cosas.
Y a todo esto se suma que estoy trabajando en conjunto con un ser vivo que también tiene su propia voluntad y bueno, etcétera, ¿no? Y que encima es Pero un caballo. básicamente, ¿lo que es? Y que encima es un caballo, digo. Sí, que encima es un caballo. Entonces, bueno, eso, no sé, o sea, arranqué con este deporte a los 42 y tengo 48 y lo sigo disfrutando, pero no veo un progreso. Y tengo esto sobre todo que te comento de nunca logro la sensación de me amalgamos, somos un binomio, lo hacemos juntos, sino que yo estoy siempre con la cabeza tratando de controlar todas las variables y que se me escapan, no lo consigo. Mm. Bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas muy lúcidas en lo que contaste. No sé si me voy a acordar todo porque hiciste... a ver, pero describiste un montón de cosas que creo que son muy importantes. Me gustaría ver si puedo indagar en alguna de ellas. Primero, dijiste dos cosas como si fuesen opuestas o como si fuesen antagónicas, que no lo son, que suelen creerse así como... Me gustaría decirlo exactamente como dijiste, no voy a poder repetir, pero algo como si hay ciertas cosas que uno no puede aprender, como el deporte, algo así, o si no hay límites para eso. Yo pienso que, de vuelta, no lo parafraseé bien, pero lo que creo que es importante entender en estas cosas es, se puede aprender todo, pero no se puede aprender todo a cualquier intensidad o a cualquier punto o a cualquier límite. Cuando uno dice para aprender cosas, uno dice que es posible mejorar en cualquier dominio. No cuánto uno puede mejorar. Es muy importante entender esto, que hay cosas que se mejoran. También está la pregunta de qué es poco y qué es mucho, en qué unidades lo medís. En general uno no lo mide, que es como funciona casi toda la percepción humana, en porcentuales de cambio respecto de dónde uno está. Entonces, por ejemplo, si vos, no sé, empezás a corres en, no sé, puedes hacer 3 kilómetros y de repente haces 3 kilómetros y 10 metros, y te parece que eso es una mejora muy pequeña, porque relativamente estabas es algo poco, y entonces, o si ibas a 10 kilómetros por hora y de repente vas a 11 kilómetros por hora, te puede parecer que es un montón. Entonces, primero es las unidades en las cuales uno mide estas cosas. Y cuando uno empieza, esto me acuerdo una vez que también lo hablamos con Sherry en uno de estos, cuando uno empieza a aprender algo, vos decís que hace 6 años que estás haciendo esto, en general, Correcto. a medida que uno, perdón, Sí, exacto, 6 años. a medida que uno avanza, el aprendizaje se vuelve más frustrante porque uno mejora menos. Esto le pasa a todos los deportistas, y ni que hablar a los deportistas profesionales. Es decir, un deportista profesional entrena horas y horas para pasar de correr algo en 9,98 segundos a correrlo en 9,97. Y en esa centésima, claro que para esa persona eso tiene un enorme valor porque cambia la medalla de oro contra la medalla de bronce o contra otra medalla. Pero para uno resulta muy parecido. Y entonces tenés que hacer un esfuerzo abismal para algo que desde la lente con la cual uno juzga el progreso resulta ínfimo. Entonces, seguro que vos aprendiste, seguro que vos progresaste, no hay duda que en estos 6 años, pero probablemente desde un juicio que vos hacés relativo a ciertas expectativas razonables, pero más relativo a algunas cosas que probablemente tengan una dificultad técnica extraordinaria, el aprendizaje puede parecer pequeño. Puede parecer pequeño, otra vez, que parezca pequeño no significa que sea pequeño, lo significa relativo de tu expectativa. Una segunda idea importante es que hay ciertas cosas que tienen mucha más resistencia que otras. El ejemplo famoso de eso que yo hago muchas veces es, por ejemplo, la resistencia física, la capacidad de correr por muchas horas, es muy fácil de cambiar. Cualquier persona que sale a correr por primera vez en su vida, de adulto, corre 1 kilómetro, 2 y se cansa, y casi cualquier persona, salvo excepciones, lo hace durante un tiempo repetido y poco tiempo después multiplicó eso por 10 y por 20. Corre 10 kilómetros, 20 kilómetros, salvo situaciones muy particulares, cualquier persona puede llegar a eso. Si comparás eso, por ejemplo, con la velocidad o con la elasticidad, que va a ser un ejemplo que para todos ser más claro, cuando yo ahora de grande quiero estirar un brazo llego a un punto, si quiero mejorar ese punto y quiero duplicar el punto donde llego, es un trabajo horrible, de mucho dolor, de muchísimo esfuerzo. Lo puedo cambiar, no hay nada que me impida cambiarlo, pero es mucho más frustrante como proyecto porque requiere muchísimo más esfuerzo para algo que es mucho menos tangible, salvo que yo tenga una idea muy precisa de qué significa mejorar en ese dominio.
Hay dominios en los cuales la mejora es muy evidente para todos, y otros, como de vuelta, mejorar en un sprint, que solo es evidente para el que está muy versado en eso y que lo hace muy bien. Entonces, eso es una segunda idea. Después trajiste la idea de desaprender cosas, esa es una idea central también, es decir, una parte fundamental del aprendizaje es erradicar viejos vicios o viejos hábitos, y uno tiene que eso pasa en toda la historia del aprendizaje, y eso es muy difícil, porque otra vez, yo hablaba antes de estos como atajos que uno hace para aprender algo, que uno lo aprende mal y rápido. Entonces, ahí también hay algo que yo lo hablé en la primera conversación que tuve con Jerry cuando él quería aprender a tocar el piano. No es igual el proyecto que vos te querés hacer, si querés aprender algo más o menos, es un tipo de proyecto, que si vos decís quiero invertir en esto 15 años y quiero aprenderlo perfecto. Son caminos muy distintos y donde el camino fácil no es el principio del camino difícil. Justamente, muchas veces es un camino contraproducente, porque el tipo de aprendizaje que vos haces para resolver algo muy rápido, que es distinta a tu historia, porque vos venías de esto de otro lugar y de otro ámbito y de otra situación, pero muchas veces termina siendo nocivo o termina siendo peor para lo que uno quiere hacer. Y ahí efectivamente hay que hacer un trabajo que es muy frustrante, porque el trabajo de desaprender algo requiere una motivación bestial, porque es algo que no lo vas a ver hasta mucho tiempo más adelante. Es decir, solo vas a ver las consecuencias de tu esfuerzo cuando haya pasado un montón de tiempo, y cuando el esfuerzo que hiciste para desandar lo que habías caminado y andarlo en el camino correcto para llegar a técnicas más avanzadas, sea efectivo. Esto en el deporte también es muy clásico. Por ejemplo, muchos jugadores de tenis en un momento cambian el saque y tiene un momento en el cual involucionan, y tienen que es muy frustrante, y lo hacen los profesionales porque tienen que pasar un montón de tiempo donde vos no ves el valor de lo que estás haciendo, porque de un tiempo retrocedes, y recién ahí empezás a avanzar en el camino correcto para poder llegar más adelante. Entonces tenés que tener muy claro que ese es el lugar donde querés llegar, y tener una motivación muy, muy fuerte para hacer eso. Pero eso es clave para un montón de herramientas del aprendizaje. Y lo último que dijiste me parece muy importante, es la idea de que es parecido a lo que yo hablé con Facu cuando yo le decía lo del director de orquesta. Yo le decía, cuando yo toco guitarra, no puedo escuchar a los que tocan al lado mío. Creo que es parecido a lo que, como experiencia, a la que vos contabas en el caballo. Cuando estoy en el caballo estoy tan concentrada en eso que no puedo integrarme y ser uno y automatizarlo y sentir que estoy manejando y que puedo charlar con el otro. Yo no sé si a alguno le pasó, pero yo en una clase que he hecho en mi vida como de pilates o alguno de yoga, alguno que no es algo que he hecho 2, 3 clases en mi vida, pero es como que te dicen, pon el brazo acá y tirá el cuerpo para atrás, y algunos músculos que yo no sé ni cuáles son, retraelos, o sea, y relajá. Entonces tenés que hacer 78 cosas, que cada una de ellas es dificilísima de mantener un equilibrio, y encima tenés que hacerlo relajado. Entonces, lo que uno aprende, yo creo que eso forma parte de un mal aprendizaje, porque el maestro le está pidiendo algo al alumno que el alumno no puede hacer, porque no puede hacer todo eso y relajar. Puede hacer todo eso y estar tenso, y en el momento que haya aprendido a hacer todo eso, y eso se automatice, y eso se vuelva costumbre, y pueda hacer el ejercicio recién ahí uno puede relajar, pero es como cuando uno aprende a leer, uno no entiende nada, uno simplemente está deletreando las letras. Después uno automatiza las letras y uno empieza a extraer significado. Cuando uno empieza a tocar la guitarra, uno no puede tocar y cantar y hablar con el otro mientras toca, porque toda tu atención y toda tu concentración está metida en eso. Entonces, para el caso del caballo, que a mí me parece bien pertinente porque es un ejemplo que vale para todo lo demás, yo creo que hay que tener la paciencia de hacerlo sin relajar, para poder hacerlo suficientemente bien y haberlo incorporado, y en ese momento, y tener el gesto correcto, y cuando tengas el gesto correcto, esté muy repetido y muy trabajado, en ese momento se va a hablar automático, y en ese momento aparece la capacidad de relajar. Pero la idea de que uno logra cosas relajando temprano es una idea errónea en la historia del aprendizaje. El aprendizaje se hace con esfuerzo, con atención y con muchísima dedicación, y eso es el contrario de la relajación. Y ningún deportista aprende un deporte relajando al principio. Después ningún músico lo hace tampoco. Después lo hacen tan bien que ahí relajan, y ahí se pueden preocupar de encontrar el tono, el volumen, de la parte expresiva, pero porque la técnica ya está como compilada, está en algún lugar remoto de la memoria. Y lo último que no sé si es un buen consejo esto o no, pero hay un biólogo que se llama David Nutt, que a mí me gusta mucho, y Facu, que está por ahí también,
que es un biólogo que estudia, es un biólogo inglés que estudia la historia de las drogas y que trata de tener una perspectiva racional sobre por qué algunas drogas son peligrosas y no, y cómo medimos el peligro, y si tomamos decisiones racionales, por qué el alcohol es legal pero la marihuana no. Es decir, y él tiene un paper que se llama Equacy, que yo creo que sería bueno que leas, donde él habla de montar a caballo, lo compara a montar a caballo como si fuese una adicción que uno tiene, que es algo compulsivo, y compara el riesgo que tiene, y compara, es un paper muy interesante. Yo te lo spoileé, porque en realidad él cuenta al final, él habla de una droga que se llama Equacy, que tiene un riesgo y que la gente se dedica, y me parece que si te interesa la parte del aprendizaje y la equitación, y siendo David Nutt un tipo tan extraordinario, te puede interesar. Se llama On Equacy, es un paper de David Nutt, N-U-T-T. Bueno, Contá espectacular. con que ya lo estoy bajando. Pregunta cortita respecto a andar a caballo y Mariano se despacha con todo esto, ¿no? Está genial, está genial. Vamos con el próximo. Muchas gracias. De nada. Nos queda poquito tiempo, así que Marian, vamos a hacer respuestas más cortitas de los que siguen. Dale. Vamos con Jorge Giglione, del grupo 5. Jorge, si estás por ahí, desmuteate y contanos qué querés aprender. Quería, Ahí estás. mi deseo es que quisiera aprender a cantar, pero no tengo socialmente dónde practicarlo. Cuando yo tenía 25, 30 años cantaba en un grupo de amigos folclore y me encantaba. Sin embargo, no canto bien, entonces me dice, cantá atrás, ponete atrás. Y después como que nunca tuve o no tengo la fuerza suficiente para empezar a cantar. Necesito una motivación grande y me pregunto socialmente ante quién, cómo me veo. Es algo que creo que Mariano lo pasó y me encantaría que si me puede ayudar con este tema. Sí, Jorge, me gusta muchísimo la pregunta. Yo lo pasé, pero la respuesta que se me ocurre para vos es distinta a la que se me ocurrió para mí, porque vos lo planteás de un lugar muy distinto y creo que es interesante, que es esta idea de cómo encontrar el aforo social en el cual esto se te convierte en un plan y en el cual tiene un interés y en el cual... y yo creo que el coro es un lugar estupendo para eso. Lo describiste perfecto, porque uno puede ponerse en distintos planos de exposición. Y es muy linda esa idea de que vos podés ponerte atrás y cantar despacito y no pasa nada, y a medida que vas tomando confianza, vas cantando más fuerte y te da también una posibilidad de salir a cantar en un ambiente un poco más protegido, un ambiente un poquito menos hostil que el de cantar en soledad, que es una situación como de estar demasiado desnudo frente... y yo no conozco, pero hay muchísimos coros de barrio, que son lugares que me parece que por lo que contás serían como idóneos para esto, porque son lugares entretenidos, de gente que tiene una búsqueda parecida, donde se mezclan gente con virtuosismos distintos. Es muy interesante cuando... A mí me gusta mucho la bicicleta. Yo sé que tengo rápido, Jerry, perdón, pero no puedo conmigo mismo. Ahora salió hace poquito tiempo unas bicicletas que son eléctricas, y la gente al principio las veía, pero son bicicletas, no son motos, o sea, uno pedalea. Sí, sí. Y a mí me parece que es genial porque democratiza la bicicleta, hace que pueda salir el que va muy rápido, el que va muy... Cada uno pedalea a su ritmo y van juntos. Entonces, es una idea donde el virtuosismo no divide, sino que tenés una herramienta técnica que te permite unir al virtuoso con el que no es el virtuoso y que vayan a la misma velocidad. A mí me parece que el coro tiene algo de eso. El coro, no los coros profesionales, afinadísimos, pero el coro popular, donde la gente va a cantar... Jerry, vos podés contar mejor de Marce, que tiene mucha experiencia también, a lo mejor, pero es un lugar en el cual es un muy buen ámbito para progresar, porque democratiza y te permite que vos, de alguna manera, te termalizás o encontrás un equilibrio en el cual cantás al volumen y con la distancia y con tu registro, de manera tal de que puedas... Y haber gente que va a cantar mucho peor, otra que va a cantar mucho peor, y funciona el grupo. Entonces me parece que eso puede ser una buena solución. Ahí quizás para agregar hay otra cosa adicional que tiene que ver con los coros, y es que una de las cosas que podemos hacer para ayudar a instalar nuevos hábitos es juntarnos con la gente que ya hace eso. De alguna manera rodearnos con gente que tiene hábitos parecidos a los que queremos desarrollar es un catalizador
porque tarde o temprano nos terminamos pareciendo al promedio de las 10 personas que nos rodean de alguna manera, y el coro, sobre todo si es un coro en el cual uno se divierte y tiene también no solo el objetivo de cantar, sino de un vínculo social, de pasarla bien con esa gente, suele ayudar muchísimo. Vamos con, nos quedan dos, creo. Vamos con Paola Sherman, o no sé cómo se pronuncia. Sherman, creo que Paola Sherman, ¿qué tal? Encantada. Perdón, Paola. No, por favor. Mirá, te cuento que en el grupo nuestro, cuando me tocó hablar a mí, era como que yo ya iba identificándome y entre todos tuvimos como un denominador común. Si hiciéramos una lluvia de palabras, dos salieron fundamentalmente. Varios hablaron de que tenían ganas de aprender un idioma. Había varios que aprendieron un instrumento de grande, alguien que tocaba el saxo, alguien que aprendió a cantar de grande, alguien que aprendió a manejar su cuerpo de grande, que hasta esta edad era la cabeza, y también una profesora de guitarra que contó que tomó personas grandes a enseñarles guitarra que no afinaban nada y terminaron afinando. Ahí fue más fuerte que yo, como yo trabajo con adultos mayores y hago, entre otras cosas, estimulación cognitiva, que me tenté a pedirles, pero vos sabrás más, vos sos el experto, porque te conozco, te sigo desde la parte científica, Mariano, el tema de la neuroplasticidad. Traté de motivarlos a que, aunque crean que no se acuerden, que no tienen memoria, entonces el idioma no, que vayan por ahí. Y mi tema fue fundamentalmente, que también vos, a pesar de tu humildad de que no gestionás o no sé qué, venís de la ciencia, estás reocupado y te hiciste el tiempo para la música, algo que es mi problema, y algunos, la palabra tiempo apareció en todos también, en varios, que el tiempo para hacer lo que no le gusta. Yo decía que en pandemia yo tengo una juguetería en casa, yo dije, en pandemia tengo el teclado, la guitarra, el ukelele, la foto, yo siempre, en pandemia que voy a estar más en casa, ahí, y ya está pasando, no tuve cumpleaños donde ir a cantar, entonces, nada, es como que no apareció, nos sentimos identificados, no darle la prioridad al tiempo a lo que nos gusta tanto. Sí, el tema del tiempo es clave. Voy a decir dos cosas rápido. La primera, se la dije cuando hablamos con Mariano, que es dedicarle genuinamente el tiempo que uno piensa algo que desea. Si realmente querés mucho algo, dedicale tiempo. Y si no le dedicas tiempo es probablemente porque no lo querés tanto. O porque no lo querés tanto, por supuesto, después está en la coyuntura de la vida, es decir, el que tiene 3 trabajos, el que tiene que vivir, estamos hablando, pero por supuesto ahí hay un deseo primario a todo, que es el de sobrevivir simplemente, que está arriba de todas las demás circunstancias. Entonces, eso es la primera idea básica, como simplemente el darnos cuenta nosotros que si no le dedicamos tanto tiempo a algo, quizás sincerémonos y pensemos que a lo mejor no nos interesa tanto, que nos gustaría saberlo. Otra cosa muy importante es la diferencia entre que a alguien le gustaría saber algo o que te gustaría aprender eso. Muy distinto. Una cosa es, yo querría saber tocar la trompeta, pero no quiero aprender a tocar la trompeta. Entonces, es distinto. Yo quiero que venga un día un rayo y que me ilumine y que me dé ese poder, pero no tengo ganas de hacer el esfuerzo que hay que hacer para hacer eso y por lo tanto no le dedico ese tiempo. Cuando uno dice quiero aprender... Y otra opción es la que vas a responder hace un ratito, que a veces uno explora. Yo me llevo varias fórmulas hoy de acá, la del contrato de Ulises y la de la fórmula exploración y explotación. A veces es porque seguiste, parece que más del otro, y no estás priorizando lo que explicaste también recién, vino muy bien. Y por eso. Y la otra cosa que quería decir del tiempo, a mí me lo dijo una vez, me llamó mucho la atención, me lo dijo el que era mi director en París de posgrado, que se llama Stanislas Dehaene. Y él me dijo algo que yo lo tomé personalmente, porque yo en ese momento no tenía hijos, que él se da cuenta que la gente que tenía hijos era mucho más productiva que las que no tenían hijos. Lo cual era una paradoja porque tenían mucho menos tiempo, porque le dedicaban un montón de tiempo a los hijos. Y él pensaba, siempre me pareció muy interesante esa idea, que la presión que uno tenía de tener poco tiempo, que venían al laboratorio, tenían que tener 4 horas, los hacía trabajar más rápido, más eficiente. Entonces, una idea muy importante también es que yo creo que todos pensamos el tiempo como un recurso de suma cero, lineal. Y nos olvidamos de que en realidad lo importante no es el tiempo, sino la velocidad, es decir, el tiempo relativo. Entonces, yo puedo tener 10 minutos, pero si soy muy eficiente. Entonces, hay una paradoja que es que efectivamente cuando uno deja de hacer cosas, uno entra en una cierta letargia depresiva en la cual le parece que no tiene tiempo y hace menos, y muchas veces al revés, uno empieza a hacer más cosas, eso nos quita tiempo, pero nos da un entusiasmo y una vitalidad que hace que en el poco tiempo que queda uno pueda hacer esas cosas con mayor energía. Entonces, ahí también hay una suerte de trampa en la finitud del tiempo, que muchas veces, aun cuando es poco y uno hace muchas cosas, eso multiplica el tiempo
de manera que parece impensable, pero es porque cambia muchísimo la vitalidad con la cual nos dedicamos a las cosas. Genial, Marian. Vamos con la última. Si no tienen problema, quedémonos 5 minutos más. Vos, Marian, podés hasta y 5 y 10. Sí. Para no... Genial, los que tengan que irse, obviamente, pueden irse. Vamos con la última, que es Majo. El usuario es iPad Salud 2000 Majo. Si te podés desmutear y contarnos qué querés aprender. Hola, Jerry, qué placer, son 2 ídolos míos. Pero voy al punto. Yo dije, ¿cómo se hace para aprender algo que crees que necesitas y de hecho necesitas para tu profesión o lo que sea, como es, por ejemplo, todo lo que es informática, y no te gusta? A mí me gusta mucho la palabra, los libros, no me gusta la computadora, pero bueno, cada vez la necesito más. El tema entre deseo y necesidad sería. Sí, eso es difícil, efectivamente, es muy difícil. Va la diferencia que iba antes de querer saber algo o querer aprender algo. Claro. En general nosotros decimos, quiero aprender algo, pero vos no querés aprender eso, lo que querés es saber. Pero lo necesito. Lo necesitas, vos querrías saberlo, pero no querés. En cambio hay otras cosas que uno disfruta el aprendizaje de eso. Claro. Entonces, hay cosas que son mucho más naturales porque el proceso se vuelve menos tedioso. Y se parece al colegio, o sea, se parece a la idea de tenés que aprender cosas que en realidad te resultan aburridísimas. Entonces, ahí hay algunas cosas que se me ocurren útiles. Una de ellas es como que es conocida en la educación, que es que si hay una situación que es motivacionalmente muy fuerte, esa situación, de hecho, en el cerebro libera dopamina y eso vuelve al cerebro mucho más plástico. Pero no es necesario que eso ocurra en el mismo espacio, el mismo tema, el mismo dominio que aquello que querés aprender. Es decir, y eso es un poco el truco que muchos maestros encuentran, que te quieren enseñar matemática, pero además de eso te hacen chistes, son graciosos, hacen payasadas, son buenos motivadores y logran estimular a alguien con coyuntura que predispone al cerebro a decir yo quiero aprender, y ahí te cuelan lo que uno quiere aprender. Creo que Narda Lépez usaba esa figura como remolcadores en la cocina. Ella decía, me acuerdo siempre que la salsa blanca remolcaba la espinaca, ¿no? Entonces vos querías que tu hijo coma espinaca, entonces vos le dabas algo, que es una idea parecida, le das algo que era muy estimulante, y en ese momento de estímulo le colabas aquello que entra en... Entonces, a lo mejor hay algo así, que por supuesto que no es nada muy original lo que estoy diciendo, es lo que se llama gamificación, o sea, hay 1000 variantes, no estoy diciendo que sea muy novedoso, pero lo que quiero decir es, quizá tengas que encontrar la manera de tomarle el gusto a eso, no trabajando en la parte más áspera, sino encontrando cómo podés vos vincularte con la programación. Por ejemplo, la programación es muy cercana al lenguaje, de hecho uno dice un lenguaje de programación. Oíste, a mí no me gusta la programación, me gusta el lenguaje. ¿Te gusta el lenguaje? A lo mejor te gusta la programación. A lo mejor lo que te falta es unir esas dos cosas y es repensar la programación no como algo que es la estructura, a lo mejor el cajón en el cual nos pusiste, y empezar a pensarlo como que es un lenguaje que tiene sus palabras, sus preposiciones, sus reglas. Darle la vuelta. Y a lo mejor eso te va a reconciliar con lo que querías aprender. Y la última idea tiene también que ver con esto es esencial a todo lo que hacemos, que es el planificar a futuro. Es decir, uno todo el tiempo está haciendo cosas que uno no las hace por el presente, uno las hace porque uno se está construyendo. De hecho, algo esencial de la condición humana es lo que se llama como que nos liberamos de la inmediatez del presente. O sea, todo el tiempo estamos haciendo cosas. No sé, te doy un ejemplo sonso, pero vos vas por la calle, tenés un montón de hambre, pasás por al lado de una mesa y no agarrás la comida, que normalmente la agarrarías, pero no lo haces porque simulás hacia el futuro y construiste una realidad cual decís, no se hace porque si no está mal, se va a enojar, voy a quedar mal, voy a tener vergüenza, estás como proyectando el futuro. Entonces, esa capacidad también es vital para aprender muchas cosas, es como imaginarse, trabajar muy activamente la imaginación y empezar a recrear lo que va a pasar en un futuro, que es parte de lo que te permite aguantar eso. Y saber que vas a llegar es lo último. Hay una cosa muy famosa en biología que se llama el efecto esperanza, a mí me gusta mucho eso, que es una cosa que Meli Furman también lo cuenta como una especie de predisposición positiva, y eso, que es, cuando se hacía, vos haces un experimento, son trágicos, pero vos pones una rata durante un rato en el agua,
y te fijas cuánto tiempo está hasta que se da por vencido. Y por ponerle que aguanta como 1 hora nadando, y después 1 hora se da por vencido, la agarras antes de segunda, pero la rata se estaba hundiendo. Y ahora haces el mismo experimento, pero la rata durante un rato la pones afuera, que vea otra rata, que al rato viene alguien y la salva. Entonces es como que la rata, para decirlo en palabras, lo que entendió es que hay salida, que hay esperanza y que vale la pena esperar. La volvés a poner en el agua y ya no aguanta 1 hora, sino que aguanta 5 horas, mucho más, o sea, muchísimo más. Porque es la fuerza que tenés de saber que al final de eso se puede. Y entonces eso te da un vigor para hacer cosas y saca una predisposición que uno piensa que uno no tiene. Entonces, muchas veces la razón por la cual mucha gente se frustra en esto es no solo porque no te gusta, sino porque encima pensás que no va a ser posible. Entonces, eso te quita toda la esperanza, y entonces si en el futuro no lo vas a lograr, no haces esa inversión ahora en el presente, y entonces esa es otra herramienta, que es como en lugar de convencerse, saber que vas a llegar. Cuando sabes que vas a llegar, estás dispuesto a hacer cosas que si no, no las harías. Muchísimas gracias. Genial, genial, Mariano. Gracias, Majo. Con No, un esto placer. cerramos los grupos. Quiero contarles 2 cositas breves, mostrarles algo, y después le voy a preguntar a Mariano, le tiro la pregunta ahora para que nos conteste al final, qué tiene que ver o qué relación puede hacer entre esta idea del camino del aprendizaje y todo lo que él vivió en estos años aprendiendo música, y la idea de la realización personal o la felicidad o llegar a algún tipo de bienestar subjetivo asociado o no a este camino. Te dejo esa picando, Mariano, y digo 2 cosas antes de mostrarles algo. Lo primero es que el próximo episodio de Aprender de Grandes es el número 100. Ahí festejamos todos, así yo los veo ahí saltando, o me los imagino, espectacular. Bueno, y para festejar los 100 episodios de Aprender de Grandes, el episodio que sale el lunes, que es el número 100, es con el gran, el grosso, el inigualable Cristian Carman, con el cual ya habíamos grabado uno hace mucho, pero grabamos otro sobre entender cómo piensan los antiguos, pensar como pensaban los antiguos y ver qué eso puede aportarle a la vida nuestra hoy. Estuvo espectacular, no se lo pierdan el lunes, y unos días después haremos un encuentro de comunidad también con Cristian. Lo otro es que el mismo lunes va a cerrar la inscripción para Aprender a Aprender, que es el curso que vamos a hacer durante julio. Muchos de ustedes ya lo hicieron. Los que no lo hicieron, si les interesó de lo que conversamos hoy, probablemente les interese también el curso. Ahí Mati va a poner en el chat el link por si alguno quiere anotarse. Está a tiempo hasta el lunes. El lunes cierra y empezamos las clases el 1 de julio, que es el jueves de la semana que viene. Y para cerrar, quiero contarles algo que pasó en nuestra familia cuando salió el disco de Mariano. Mariano publicó el disco hace un par de semanas, y el día que salió, obviamente lo empezamos a escuchar en familia en Spotify. Lo escuché yo una vez, 2 veces, y después cuando llegué a casa le dije a mi hijo Juli si no quería escuchar. Y empezamos a escuchar. La primera canción no sé si le gustó mucho, pero la segunda dice, ah, mira, esta está buena. La escuchó una vez y el muy turro, así lo digo, estoy hablando de mi hijo, el muy turro dice, espera, y volvió con su guitarra y dice, déjame ver si puedo tocarla. Y empezó a tocar la canción que acababa de escuchar. Y dice, a ver, escuchémosla una vez más porque hay una parte que no me quedó del todo claro. Bueno, la cosa es que yo esa noche me fui a dormir, y Juli, antes de que se cumplieran 24 horas, pues se quedó despierto hasta no sé qué hora, antes de que se cumplieran 24 horas de que había escuchado la canción por primera vez y sin ningún otro tipo de indicación que haberla escuchado en Spotify, creo que produjo lo que quizás es el cover más rápido de la historia. Esto es un cover de Juli Garbulski, de mi hijo, de la canción Será, de Mariano Sigman, con la que hoy les dimos la bienvenida. Escúchenlo a Juli 20 horas después de que lo escuchó por primera vez. Sabe que no puede ser, sabe lo que quiere ser y piensa que será después. Todo lo que puede ser, todo lo que quiere ser, tendrá en tu vida su lugar. ¿Será que alguna vez no lo intenté? ¿Será que no me ve y no lo sé?
Un aplauso para Juli. Si estás ahí, Ju, ¿querés desmutearte un segundo? Acá estoy. Ahí está Juli, ahí está Juli. Marian, ¿querés decirle algo a Juli? No, que si no ya lo había visto, si no me hubiese puesto a llorar directamente. Ya se lo dije. Lo que pasa que. No, increíble, o sea, es como. Es todo lo que está bien para mí esto. O sea, es como. Es le da sentido a todo lo que uno hace. No sé, esto. Yo lo hablé con Juli ya, le decía, como que esto no. No sé, no pasa ninguna otra cosa que yo hice en mi vida. O sea, que das una charla y a alguien le gusta la charla, entonces la da de vuelta. O sea, te hace un cover de la charla, escribís un libro y te lo escribe de vuelta. O sea, esto te explica un poco lo que pasa con la música, que tiene esta fuerza mimética que uno la disfruta escuchándola y la disfrutas haciéndola y hace una suerte de espejo, ¿no? Donde te conectás entre el que la hace y la escucha. La segunda cosa, esto no te lo dije a Julia vos, pero se lo dije a tu viejo, a mí me pasaba con Jerry, que yo le contaba una idea y después Jerry la contaba y era la misma idea pero mejorada. O sea, era como que me pasaba como una cosa muy interesante, que era como que yo escuchaba la idea y me parecía que era mucho más linda, y lo mismo vale para el cover, o sea, es bastante mejor que la original, así que Gracias. felicidades, ¿no? Muy impresionante, muy impresionante. Hay un par de errores en la letra y en la métrica, pero... Claro, pero estaba como con el caballo, estaba tratando, o sea, los acordes no los tenía del todo, o sea, me los acordaba como no los tenía como en la memoria muscular, ¿no? Era como que era una secuencia, como una especie de Simon, ¿no? Porque yo no los tenía incorporados porque era ese mismo día que la había aprendido, después la toqué durante unos días más y ahí como que los pude incorporar un poco más, pero entre eso, la letra y pisar la pandereta, como que vi el video y como, pifié acá la letra y dije, ya está, me conformo con este video. Había hecho varios antes que había pifiado en más cosas y ese es el que menos cosas pifié, así que quedó ese. Pero vos sabés que yo me equivoco en mis propias letras y en mis propias melodías, que eso es una cosa como muy rara también. O sea, porque si vos haces un cover de alguien y te corrigen la letra, está el tema de la autoría, pero si yo estoy tocando mi canción y no sé, venía por ejemplo Nacho, Liche, me decía, no es así, ¿cómo no es así? La hice yo. O sea, como que no, pero después eso, a mí me impresiona mucho los músicos que de vuelta muy rápido incorporan la melodía y la letra, y también me pasaba eso como cómo se acordaban la letra. Yo mis letras, que yo las escribí, me las olvidaba en el momento de la escribir, es exactamente lo que vos decís que pasaba, o sea, estaba haciendo tanto esfuerzo con la guitarra y con tocar a tiempo y eso, que me olvidaba todo eso. Pero no, de corazón, la verdad que sobre todo me parece, esto es un chiste, todo esto te digo, lo del tecnicismo, me parece hermoso, gracias Juli, muy de corazón, la verdad que gracias. Te agradezco muchísimo porque es lo que le da más sentido a todo este esfuerzo, o sea, como es que pase algo así, así que me emocionaste mucho, y hoy estaba al borde, que no lloraba, pero porque lo había visto, sino si hubiese sido una sorpresa hubiese roto en llanto. Te agradezco infinitamente. Bueno, gracias Ju, gracias Juli, y Mariano, volvemos a entonces la última pregunta. ¿Qué aprendiste? Que me da ganas de terminar así. Yo si querés sí, pero es tan lindo esto que me parece que acá es todo para abajo, como quieras, Jerry, pero yo me parece que esto no vamos a superar nada de esto, ¿no? O sea, va a ser todo... Te lo dejo a vos sos el curador. No, yo quizás la pregunta que sí quiero hacerte es un montón de laburo, es un montón de esfuerzo, le dedicaste un montón de esfuerzo, pasaste por momentos que no fueron agradables, no disfrutaste de aprender todo ese tiempo y decís, bueno, ahora escuchar a Juli o otras cosas que te hayan pasado seguramente justifican todo el esfuerzo. ¿Vale la pena toda esa inversión? O sea, ¿cómo lo ves en retrospectiva? No, si es por eso, por el cover de Juli, vale la pena todo o sea, yo creo que sí, a mí lo que me produjo como hito de vida fue muy singular, en las cosas más esenciales, o sea, en esto que pasó con Juli pasó con mis hijos, es decir, el día que salió el disco no agarró 18 discos, se puso a escribir a las 7 de la mañana los nombres de todos los amigos, y se le llevó a los amigos el disco, su disco, nuestro disco. Lo mismo a mí no me pasó que yo hice algo en mi vida y que mi hijo lo incorporó como algo propio. Primero que cantaron, y canté con ellos y vienen y hicimos un concierto acá donde ellos cantaron, y donde y además que ellos querían hacer algo conmigo, profesional, o sea, donde yo hacía cantar con Claire al unísono, es otra cosa que para mí fue como una revelación de amor impresionante, y o sea, las cosas, a mí lo que me pasó, digamos, en términos de descubrir emociones con este viaje fue, holgadamente valió la pena, pero muy, muy holgadamente.
Estoy muy feliz de haberlo hecho. Después, y de hecho lo voy a volver a hacer. O sea, que es una buena medida de lo que hablamos antes. Y lo voy a volver a hacer, y estoy seguro que el segundo va a ser mucho menos épico que el primero. Porque tenés una cierta indulgencia. Yo di un concierto acá, lo di en casa, habían unas 70 personas, fue de los momentos que he estado más nervioso. Es decir, vos tuviste, o sea, di una charla en TED en Vancouver, estaba muy nervioso, he estado en escenarios complicados, nunca estuve tan nervioso como cuando di el concierto hace unos 15 días. Empecé a hablar como cuando habla cualquier concertista, y cuando empecé a hablar dije, porque me salió decirlo, yo voy a hablar durante 4 horas y media, para no tocar, porque en el momento que terminé de hablar voy a tener que tocar, o sea, como que ahí no hay tutía, me daba un vértigo, era como tirarte un puente. Al final no hablé durante 10 minutos, empecé a tocar, o sea, y estaba... pero había una compasión, y había un amor, y pasó algo muy entrañable en todo eso, y creo que holgadamente vale la pena. Te decía, estoy trabajando haciendo cosas nuevas en música, estoy haciendo un segundo disco que saldrá dentro de un tiempo largo, estoy ya como armando canciones, y no, cuando lo haga de vuelta ya no va a tener ese primer concierto. Yo tenía la muletilla de es la primera vez que toco, y como que había un montón de cosas donde la gente te perdona. En el segundo ya no, entonces va a ser otro viaje distinto, que va a tener sus atractivos pero yo creo que sí, o sea, o sea, para mí sin duda sí, no sé cuánto esto lo puedo transmitir. Yo creo que estas cosas es muy difícil transmitir la experiencia privada y propia a otra gente, como decir, tenés que hacer esto, o sea, depende quién, en qué momento, en qué situación cada uno encuentra su viaje. Yo encontré una fibra que fue muy, muy, muy esencial para mi vida. Estoy enormemente feliz de haberlo hecho. Bueno, Marian, gracias. Gracias por las más de 10 horas de Aprender de Grandes, y por ayudarnos a todos a entender un poquito cómo funciona nuestra mente a la hora de aprender. Creo que hablo en nombre de todos los que estamos acá. Ayuda muchísimo que nos ayudes a pensar y a destrabar todas estas cosas. Así que gracias, gracias, gracias. Entre todos le damos un fuerte aplauso a Mariano de agradecimiento, y ojalá nos veamos las veces que vienen, los próximos encuentros. Si se quieren anotar en Aprender a Aprender, no se demoren, que el lunes cierra, y ojalá nos veamos el jueves en la primera clase del curso. Marian, gracias, gracias, gracias. Chao, Jerry. Chao, chao. Chao a todos, y los que quieran pueden desmutearse si quieren. Gracias. Chao, chao. Gracias. Genio, gracias. Gracias. Muy buenas. Gracias. Maravilla. Gracias. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Jerry. Muy bueno. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Excelente.